Vamos a ver los componentes. Podemos decir que tiene al menos estos componentes que son su método y su identidad. El atributo es o son todos aquellos que caracterizan al objeto. Por ejemplo, habíamos dado el teléfono celular. Tiene una marca, un peso, un modelo, un color, un precio, una capacidad, un número de serie. Todas esas características que llamamos dentro de lo que es la programación orientada a objeto o dentro de lo que es el análisis orientado a objeto, o bien podemos llamar dentro del paradigma orientado a objetos. Estas variables almacenan evidentemente datos. No solamente pueden ser variables, sino que pueden ser constantes. Ya habíamos manejado en el módulo anterior los conceptos de constante y variable, y que ahora van a volver a tomar fuerza cuando hagamos los ejercicios prácticos y podamos manejarlos a nivel de programación. Por su parte, el método o los métodos que posean los objetos caracterizan el comportamiento del objeto, el comportamiento, qué hace el objeto, qué puede hacer el objeto. Hacen posible también que el objeto responda a solicitudes externas. Por ejemplo, el objeto celular tiene un método que se llame dime marca o dime datos de fábrica. Y ese método que se llama dime datos de fábrica devolverá esos valores que hemos programado, como por ejemplo la marca, el número de serie, el modelo, etc. Entonces, estos métodos posibilitan que el objeto responda a solicitudes externas. Estas solicitudes externas que vienen de otras clases u otros objetos no son accesibles directamente al objeto, sino que para eso existe el método. El método es el componente que media entre la integridad del objeto y el entorno en el cual se está desempeñando. De esa manera brindamos mayor seguridad con la técnica del encapsulamiento de los datos del objeto, de modo a que un objeto externo no pueda modificar los atributos del objeto en cuestión. Puede acceder, dice, o modificar valores de los atributos, los métodos, ¿sí? Esa modificación de valores siempre y cuando se establezca que el modo de acceso sea permisible o que permita la modificación de valores. Por lo general, dejamos que el objeto mismo gerencie esa modificación de valores a fin de brindar mayor seguridad, así como les había mencionado. Por último, dice que la identidad es lo que diferencia a los demás objetos, es lo que le diferencia de los demás objetos. En términos de programación estructurada y de lo que ya veníamos desarrollando en módulos anteriores, podemos dar una comparación entre identidad del objeto con la clave primaria de la tabla que estábamos trabajando. Esa clave primaria, la primary key, es el código único que representa en este caso al registro. Y decíamos, y ya lo habíamos manejado en la práctica, que son irrepetibles. Por ejemplo, la cédula de identidad de un alumno, de una persona, que no puede tener duplicidad. Por ejemplo, los números de depósito, los números de extracciones, los números de pagos que íbamos haciendo, son únicos, ¿sí? Y nos permiten entonces identificar, en este caso, habíamos hablado de registro y ahora hablaremos en términos de objeto. Siguiendo un poquito más con la programación orientada a objeto, vemos que esta programación orientada a objeto maneja algunos términos que son, vemos aquí debajo, el encapsulamiento, el naranjado,
El encapsulamiento que ya les había mencionado en la diapositiva anterior dice la capacidad de agrupar y condensar en un entorno con límites bien definidos a distintos elementos. Este encapsulamiento también se refiere a la privacidad del dato, del objeto en este caso, que otorga mayor seguridad e impide que otros métodos, clases u objetos modifiquen los atributos. Habíamos hablado también de la modularidad, es la propiedad de un sistema descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos débilmente acoplados. Si bien es una definición muy técnica, yo les había dado el ejemplo de la motocicleta, en donde la modularidad permitía la construcción de un sistema más complejo, que era la construcción de la bicicleta, ¿en base a qué? A otros objetos, a otros módulos más pequeños que trabajaban de manera autónoma, como por ejemplo la rueda tiene que rodar, la rueda tiene que parar, la rueda tiene que, ¿sí? Esas son las características propias y la funcionalidad de la rueda. Esa modularidad en donde dice de que son acoplados de manera débil, ¿sí? Pero cohesivamente, es decir, que tienen que tener un sentido, tienen que tener un objetivo común, el cual es hacer funcionar la bicicleta. El acoplamiento débil hace referencia a de que no está unido de manera, vamos a decir, no está ligada de manera estática, ¿sí? No es un componente, no es una estructura que implique una dependencia o una estructura, repito, esa palabra estática, que no se pueda mover. Al contrario, como es tan flexible, eso hace referencia a la unión, al acoplamiento débil. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar un objeto rueda, ¿sí? Y ponerle otra rueda, otro objeto que se llame, por ejemplo, rueda camión. Y puedo modificar ese sistema a través de módulos que, si bien están acoplados, vinculados o unidos de manera cohesiva, ¿sí? Tienen una unión débil de manera a que yo pueda modificar esa estructura a nivel macro. Otro término que maneja la programación orientada a objeto es la herencia. La herencia es un tipo de jerarquía aplicada sobre las clases. Las clases tienen descendencia y heredan atributos de clases padres o superclases. Muy bien. También habíamos visto en el video anterior el ejemplo de persona. Cuando nosotros decimos de que la clase padre o la superclase es persona y tenemos subclases o clases hijo, que por ejemplo podrían ser docentes y alumnos, ¿sí? Estas dos últimas clases heredan todos los atributos, métodos, ¿sí? Que tenga la superclase, como por ejemplo el nombre, el apellido, que habíamos dicho otra cosa, el número de cédula, y si existe algún método dentro de la clase padre o superclase, también la hereda la clase hijo. Mientras más baja, mientras más larga sea la cadena de herencia, es decir, mientras más clases formemos dentro una de otra, ¿sí? Más especializada será y tendrá más recursos disponibles para que lo pueda utilizar. Ya veremos eso con mayor detenimiento. Otro término es el polimorfismo, ¿sí? Que es el acceso a un grupo de funciones a través de una misma interfaz. Un identificador puede tener distintas formas, distintos cuerpos de función y comportamiento. Por ejemplo, una clase que se llame empleados, ¿sí? El empleado puede ser un administrativo, ¿sí?
puede ser un jefe o puede ser un operario, ¿sí? Tienen distintas formas, pero todos siguen siendo empleados. En términos de polimorfismo, lo podremos palpar y realmente introducir dentro del aprendizaje cuando lleguemos al ejemplo práctico del polimorfismo, porque es una de las características más abstractas de comprender el polimorfismo. La abstracción, por su parte, es la generalización conceptual de un determinado conjunto de objetos y de sus atributos y propiedades. Deja en segundo término los detalles concretos de cada objeto y es de lo que venimos hablando desde que iniciamos este módulo, ¿sí? La abstracción, en donde lleva a un nivel muy general, ¿sí? Como por ejemplo persona, como por ejemplo animal, como por ejemplo vehículos, ¿sí? Y después se van dando las especificaciones. Vamos a ver si continuamos un poquito y hablamos acerca del análisis orientado a objetos. Pero este tema lo quisiera retomar en el siguiente video porque hemos llegado al minuto 11 y hemos también establecido 12 minutos máximo como para que podamos realmente prestar atención y saquemos el mejor provecho de estas clases que están siendo grabadas.